Vamos a reflexionar en torno a la palabra del Señor, basados en el texto que ya hemos leído hace algún rato, pero antes de eso yo quisiera recordar un par de actividades o algunas actividades que tenemos para las próximas semanas, para que estemos orando y también para que las agendemos y no nos quedemos sin participar, ¿no? El próximo domingo, para empezar, el próximo domingo tendremos en este mismo horario nuestros bautismos. Vamos a participar todos de una ceremonia de bautismos. Algunos hermanos han estado durante algunos meses estudiando con su grupo de catecúmenos lo que significa el bautismo cristiano para nosotros y lo que significa la membresía de la iglesia. Y bueno, ellos van a, previa conversación con nuestro consejo ministerial, ser recibidos como miembros por la vía del bautismo. Y otro grupo de hermanos que provenían de otras iglesias también han participado y han terminado un curso que nosotros llamamos Conociendo la Iglesia Local, que precisamente se trata de conocer qué es lo que somos, en qué creemos y en qué no creemos también. Y es ese curso al que le queríamos poner en qué me estoy metiendo y que es para saber en qué consiste esta iglesia en la que queremos ser miembros y participar. Bueno, ellos también van a ser recibidos la próxima semana en este mismo horario, en este mismo culto. Así es que estemos orando por nuestros hermanos que se van a bautizar y también por aquellos que van a ser recibidos como miembros, habiéndose bautizado en otras iglesias. Ya se acercan nuestras charlas de café, de nuevo en agosto la Pastoral de Mujeres pronto nos va a invitar a sus charlas, bueno, va a invitar a las mujeres a las charlas de café, comienzan el 16 de agosto. También el grupo de hombres va a empezar retomar su segundo semestre de actividades el último lunes de cada mes, así va a ser en agosto. El Ministerio de Grupos en Casa ya comienza este jueves su segundo semestre, jueves 10 de agosto. Tenemos 21 grupos dispersos en todo Santiago que jueves o miércoles, en diferentes días en diferentes lugares, se reúnen para tener esta reunión de mitad de semana donde nos animamos a la fe y donde oramos unos por otros y podemos, en un grupo mucho más pequeño que esto, compartir de forma más cercana las vivencias de la semana. Seguimos orando por el encuentro de jóvenes que viene ahora en agosto, el eje, estamos orando por ellos. Al terminar esta reunión, ustedes van a encontrar unas mesas afuera para inscribirse en nuestra Academia Bíblica. La Academia Bíblica son el tradicional estudio bíblico que tenían las iglesias, pero en esta ocasión, digamos, en el marco de la Academia Bíblica, ese estudio bíblico está dividido en etapas. Hay un grupo de cursos para quienes consideran que están dando sus primeros pasos en la fe, por ejemplo, quienes recién se bautizaron, debieran elegir alguno de los cursos de la etapa de fundamentos. Hay otro pool de cursos para quienes están en una etapa un poquito más avanzada, sin ser líderes de iglesia, y los cursos de estudio bíblico serían apropiados para ellos. Y están también aquellos que son líderes de la iglesia y que querrían tomar cursos más críticos, más problematizadores de algunas cuestiones que decimos creer. Y ellos también tienen un pool de cursos de nivel avanzado. En la mesa de Academia Bíblica van a poder decirle en qué curso le conviene estar. La idea es que todos tengamos algún lugar donde estudiar. Así es que haga el esfuerzo. Hay cursos del día lunes, martes, miércoles y domingo. Y el martes en la mañana también. Así es que, bueno, que no nos quedemos sin un curso. Y también la Pastoral de Matrimonios nos invita a inscribirnos en una mesita afuera también, en el programa Alfa. Alfa es un curso para matrimonios, donde se abordan temas específicos de matrimonios. Es complementario del encuentro matrimonial Alma. Algunos de ustedes han participado en Alma o lo conocen.
Bueno, esto no es alma, es algo que permite que quienes no han vivido alma o que habiéndolo vivido quieren también estudiar sobre la vida matrimonial, participen de esto. Así es que a la salida, la Pastoral de Matrimonios va a tener una mesita para que todo aquel que quiera participar se inscriba. Y si nos queda chico el templo por tanta inscripción, Daniel, ¿qué hacemos? Arrendamos otro lugar nomás, ¿qué más vamos a hacer? Pero las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera inscribirse se inscriba, que no nos quedemos afuera de este ministerio importante. La vida matrimonial es una cuestión que tenemos que cuidar. Bien. Se leyó Mateo 18, versículos 21 al 35. Hagamos una lectura rápida de nuevo para quienes no alcanzaron a llegar a ese momento y para que captemos de qué se trata la parábola sobre la que vamos a reflexionar en esta ya tarde. Mateo 18, 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La escena que relata Mateo es la típica escena en la que discípulos y maestros hablan sobre la vida. Alguien hace una pregunta y el maestro responde de tal forma que no necesariamente responde de la forma en que el discípulo quería la respuesta, pero de tal forma que comunica una enseñanza sobre la vida real, sobre la vida cotidiana a sus discípulos. Nosotros podemos dividir esta escena, y esta es mi propuesta para ustedes, dividir esta escena en 3 momentos fundamentales: la pregunta, la respuesta y la propuesta. La pregunta, la respuesta y la propuesta. La pregunta. En el versículo 21 aparece la pregunta que hace Pedro y que parece que desencadena los acontecimientos narrados en lo sucesivo en esta escena del Evangelio de Mateo. La pregunta de Pedro es: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La pregunta de Pedro refleja la lógica de quien está acostumbrado a vivir bajo leyes y normas claramente establecidas. Estamos en el Imperio Romano. La Judea romana se rige bajo leyes
Algunas de sus leyes les son propias, son leyes producto de la interpretación que hacen sus escribas y fariseos, sus líderes religiosos, intérpretes de la ley, que surgen de la propia escritura sagrada, su escritura sagrada. Otras leyes les son impuestas, pero ningún ciudadano de la Judea romana, en términos sociales, en términos generales, vive en una especie de autonomía real. Todos viven en una heteronomía. Hay leyes externas que gobiernan su vida. Así funcionan los reinos, así funcionan las sociedades, así funciona también nuestra sociedad. Pedro entonces hace la pregunta típica de quien está acostumbrado a vivir de esta forma y la hace tomando en cuenta que Jesús está proponiendo un nuevo reino. Jesús se presenta como el Mesías prometido que instala un nuevo reino. La pregunta más o menos lógica de Pedro es, ok, ya que estás instalando un nuevo reino, ¿cuáles son las nuevas leyes? Y en este caso específico, ¿cuál es la nueva ley respecto de mi relación con el prójimo que me ofende? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? La cuestión del 7 no debe ser entendida como un simple número. No es que Pedro, o pareciera ser que Pedro no está preguntando si debe perdonar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que usa la palabra 7 o el número 7 como palabra, como símbolo de la idea de multitud o de algo completo. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Muchas? Esa es la idea del 7. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Muchas? Cuando uno entiende la expresión de Pedro en esos términos, uno dice, bravo Pedro, le achuntó. Porque vieron que Pedro no siempre, casi nunca entiende muy bien lo que Jesús quería decir. Normalmente no entendía, pero ahora como que hasta Pedro, imagínense, si Pedro entiende, todos tenemos esperanza. ¿Ah? Yo suelo ver a Pedro y digo, bien, un día más de salvación para mí. Como que hasta Pedro entiende la idea y como que le pilla un poco la mano a Jesús y dice, ¿cuántas veces debo perdonar, Jesús? ¿Muchas? Uno diría, miren a Pedro, entendió. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Muchas? La pregunta de Pedro bien podría ser la nuestra. Antes de involucrarme en este seguimiento de Jesús, porque Él nos llama a seguirlo, ¿no? Yo quiero saber dónde va. No sea que este Jesús termine crucificado y después terminemos todos igual. Entonces, antes de seguirlo, hay cositas que yo quiero preguntar. Por ejemplo, ¿cuál es la ley a la que debo someterme respecto del perdón de las ofensas? Porque si me dice, bueno, ok, perdona 5 veces, yo ya tengo esperanza de que la 6ª vez no la perdono, pero debo saber a qué atenerme. Necesito una ley externa a mí mismo a la cual someterme. O por lo menos creo que necesito una ley externa a mí mismo a la cual deba someterme. La norma, la ley, siempre posibilita en nosotros algún tipo de descanso. La norma posibilita que los que estamos bajo su autoridad, bajo su imperio,
sintamos que podemos responsabilizar a la norma de nuestro comportamiento. Mire, yo querría perdonarlo 8 veces, pero la verdad es que está prohibido para mí. Tengo un corazón lleno de amor por usted, pero esta ya no se la puedo perdonar, porque la norma dice que hasta acá nomás se las puedo perdonar. Yo querría ir con usted, en el caso de que interpretemos estas parábolas literalmente, ¿se acuerdan? Ya no lo hacemos así, pero en el caso de que uno lo hubiera hecho, yo querría ir con usted 3 millas, pero la norma dice 2 nomás. Si me pide ir con usted 1 milla, yo debo ir 2, pero no 3. Yo querría perdonarle el tercer golpe, pero la Biblia me dice que solamente 1 mejilla y después la otra. El tercero ya no. Entonces, lo que hace la norma es permitir que yo traspase mi responsabilidad a la norma. Y entonces yo no soy culpable de no perdonarlo. La norma me lo impide. Yo simplemente obedezco órdenes. Mi corazón está lleno de amor por usted, pero la norma me impide ir más allá. Así es que la pregunta de Pedro bien podría ser la nuestra. ¿Debo tomar una decisión sobre mi esposa, mi esposo, mi novio, mi novia, el hijo, la hija, los nietos? ¿Debo tomar una decisión sobre mi trabajo? ¿Qué ganas me dan de sacarme el cerebro y que otro decida por mí? ¿Dónde hay una norma, pastor, diáconos, líderes, díganme cuál es la regla que debo seguir en este caso? Para que si algo falla, la culpa sea no propia, sino de esta regla o esta norma de Dios por último. No sabemos si Pedro lo que quería era sacarse de encima la responsabilidad, pero sí lo que estaba buscando era una norma que rija su comportamiento respecto de su prójimo cuando éste le ofende. El esclavo, con todo lo mal que se pasa siendo esclavo, todavía puede decir que no es responsable de los actos que le mandan a hacer. Porque no es un sujeto ético, no tiene en su mano decidir lo bueno ni lo malo. Todo lo que hace o deje de hacer le está dado por una norma explícita ajena a él mismo. Eso podría ser muy negativo. Después de la Revolución Francesa nosotros somos todos liberacionistas, pues. Todos creemos en la libertad. O la tumba seremos de los libres o el asilo contra la opresión. Pero eso significa entonces que mejor es morir en libertad que vivir en esclavitud. Los chilenos saben esto, ¿no? O vivir con honor, esta cuestión la aprendimos en la escuela, pero no morir en esclavitud. La cosa de la libertad está ahí en el horizonte de todos nosotros. Pero cuando se trata de hacerse responsable de la elección del bien y el mal, como todo ciudadano libre debe hacerse responsable, entonces pedimos una norma. ¿Cuántas veces debo perdonar? Porque si esto queda a criterio mío, como persona libre, yo voy a ser responsable de decidir si perdono una vez más o si dejo de perdonar. Me saco un peso de encima cuando me instalan una norma. ¿Recuerdan la historia de Israel? La conocen. Los más antiguos en la iglesia o los que han leído el Antiguo Testamento conocerán esta historia. Cuando Israel es liberado de Egipto, ¿se acuerdan? Y van al desierto. Se supone que están felices porque son libres, no son esclavos,
Claro, están pagando el precio de la libertad, tienen que pagar su propia comida, cazar su propia comida, tienen que construir su ropa, tienen que luchar por mantenerse libres, ya nadie los protege, pero son libres. ¿Qué hace Israel? ¿Alguien se acuerda? Van donde los líderes y dicen, pucha, está bueno esto de la libertad, pero cuando estábamos en Egipto teníamos comida, pues. Teníamos ajos, teníamos carne. Y claro, está lindo esto de ser libre, pero ¿y el pan? ¿Dónde está el pan? La libertad tiene un costo que no estamos a veces tan dispuestos a llevar. La necesidad de normas externas a la presencia de Cristo en nuestro interior tiene que ver con este temor, con este terror a ser libre. Como todos los reinos conocidos tienen leyes que establecen los límites para que el comportamiento no descanse en la subjetividad de los ciudadanos, es de suponerse, o era de suponerse, que también el reino de Dios tendría estas normas, y en este contexto es donde Pedro dice, dame la norma respecto del perdón de aquellos que me ofenden. Ahí estuvo el error de la pregunta. Creer que el reino de Dios funciona como todos los reinos de este mundo. La respuesta de Jesús, versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. De nuevo, la diferencia entre 7 y 70 veces 7 no es sencillamente aritmética. Si 7 significa muchos, y Pedro creyendo que con esto le daban una piocha o una carita feliz o algo, dice, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Muchas? Jesús, que a esta altura ya tendría que tenernos acostumbrados a respuestas difíciles de entender, le dice, no te digo muchas, te digo muchas veces muchas. Una expresión imposible de traducir. 70 veces 7. Tal vez, para los que tenían el oído acostumbrado, la frase de Jesús sonó conocida. Es como un dicho popular. A mí se me ocurría mientras preparaba esto, y les pido perdón porque no se me ocurrió otro ejemplo un poco más académico, y se me ocurrió esto nomás. A mí me sonaba a que la frase de Jesús es como que Pedro pregunta, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Y Jesús le dice algo así como, hasta el infinito. Sí, ustedes vieron la misma película que yo. Ustedes vieron la misma película, no estábamos juntos. A mí me da la impresión que esto, algo así tiene que haber sonado al oído del auditorio original. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Mucho? Hasta el infinito y más allá. Porque la frase tiene un paralelo en el Antiguo Testamento en una expresión también popular. En Génesis cantan la historia, los acontecimientos de Lamec, un personaje importante. Y los que cantan de las glorias de Lamec, ¿quién es Lamec? Lamec es un personaje del Antiguo Testamento al cual se le atribuye haber construido o iniciado prácticamente una civilización. Son esos nombres que los canutos de toda la vida recordamos y que el resto no tiene por qué recordar. Pero en Génesis 4 se cantan las hazañas de Lamec y se dice, Caín será vengado 7 veces, Lamec 70 veces 7. Como queriendo decir, sí, Caín es importante y por eso su muerte será vengada 7 veces, ¿cuánto más importante es Lamec
que será vengado 70 veces 7. Así es que esto de 7 y 70 veces 7 es una expresión popular. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Muchas? Sí, no muchas. Muchas veces muchas. 70 veces 7, y esto no se les va a olvidar nunca, hasta el infinito y más allá. La respuesta de Jesús hace naufragar cualquier intento de reducir a norma el comportamiento de los ciudadanos del reino. El reino de Dios no es como todos los reinos. Lo que es esperable de cualquier reino, lo que es esperable de cualquier sociedad, lo que es esperable de cualquier grupo humano, no necesariamente es esperable en el reino de Dios. Las normas que determinan lo bueno, lo justo, lo decente en este mundo, en el reino de Dios muchas veces son obstáculos que, lejos de lograr el comportamiento que espera el Señor, hacen que el ciudadano del reino se mueva siempre en la superficie, sin profundidad, sin sumergirse en lo que realmente espera el Mesías. El que vive por normas, aunque éstas parezcan religiosas o cristianas, se va a quedar siempre en la superficie. Es ese que cumple literalmente el sermón del monte. Una mejilla, la otra y ahora la venganza. Una milla, la otra y luego te abandono. La capa, la túnica, pero ni una taza de café más. El que vive en la lógica de la norma vivirá siempre en la superficie de la demanda del reino del Señor. Decir 7, 8, 9, 10 perdones era mantenerse en la lógica de este mundo. Por eso Jesús no responde a la pregunta, porque la pregunta se fundaba en un supuesto equivocado. Dicen que no hay preguntas tontas, no hay preguntas malas. Y es verdad, pero hay ocasiones en que la pregunta no se puede responder porque se funda en un supuesto completamente diferente. Eso nos pasa con Jesús. A ustedes les habrá pasado cuando leen los evangelios que como que Jesús nunca responde una pregunta. Le preguntan algo y responde otra cosa. Siempre. Y es porque normalmente las preguntas que le hacen a Jesús, y a veces las que le hacemos nosotros también, suponen la existencia de un reino de este mundo. A nosotros nos gusta el orden, ¿no? Bueno, a los chilenos sobre todo nos gusta el orden. Y yo creo que algunos chilenos somos más obsesivos que otros además. Uno tiende a creer entonces que Dios es como uno. Y entonces cuando alguien se desordena un poco le decimos, mire, Dios es un Dios de orden. Es tan fácil desarmar ese argumento. Y uno lo dice igual, porque basta pensar un segundo y medio más y uno puede preguntar, sí, pero ¿qué orden? ¿El de los chilenos? ¿Será que Dios es un Dios de orden? ¿Pero cuál orden? ¿El que votamos en una asamblea? ¿Qué orden? Y criticamos a los pentecostales y criticamos a los que no son pentecostales y criticamos a todo el mundo porque decimos son todos unos desordenados y Dios es un Dios de orden. Sí, pero ¿qué orden? Estamos acostumbrados a reducir a Dios a nuestro sistema. Creamos una casita, metemos a Dios adentro y esperamos que no se salga, porque si se sale no es Dios. Qué soberbia la nuestra. Bueno, el supuesto de la pregunta estaba equivocado y la respuesta de Jesús termina por desbaratar de un paraguaso la pregunta de Pedro.
la propuesta. Le hacen una pregunta, la respuesta de Jesús deja en tablas el partido, anula la pregunta porque el supuesto está equivocado, pero entonces lanza una propuesta de cómo debiera vivirse el reino de Dios. Y lo hace contando una historia, una parábola. La parábola no es una historia común y corriente, ya sabemos, tiene un núcleo significante que es el que comunica el mensaje. No todo en la parábola tiene sentido. Hay un núcleo que hay que identificar para saber de qué está hablando, qué es lo que se quiere comunicar. Así es que nos hace una propuesta por medio de esta parábola. Dice Jesús que había estaba este rey, y entonces dice que es el momento de arreglar cuentas y llama a un primer siervo para ajustar cuentas con él. Y ese siervo le debe 10.000 talentos. Un denario, esto no tiene para qué aprenderse para el resto de la vida, pero mientras dure el sermón lo aprendemos. Un denario equivale al pago de un día de trabajo, ¿sí? Eso es un denario. Un talento equivale a 6.000 denarios. O sea, un talento son 6.000 días de trabajo. 10.000 talentos son como 60 millones de días de trabajo. Eso es lo que le debe el siervo al rey. 60 millones de días de trabajo, aproximadamente. Lo exagerado de las cifras en las parábolas lo que hace es enfatizar ciertas cuestiones. Lo que se quiere decir acá es que la deuda es impagable, punto. Viene el siervo ante el rey con una deuda que no puede pagar. Y entonces el rey lo que hace es ordenar al resto que lo vendan, que vendan a la esposa, que vendan a los hijos y que vendan todo lo que tenía para pagar la deuda. Era una gran deuda. Esta cuestión era algo absolutamente legal. La Judea romana vivía bajo la influencia, en el siglo I, del derecho helénico. Y el derecho helénico permitía que al deudor insolvente se le vendiera como esclavo y además a la esposa y a los hijos. Es una cuestión que era absolutamente legal hacer. A nosotros nos parece medio chocante, pero es una cuestión, o era una cuestión completamente legal. Incluso el Antiguo Testamento, que era más benevolente, permitía vender solo al deudor. Se salvó la esposa y los hijos. Yo no sé si eso es tan benevolente cuando uno lo piensa hoy día, pero por lo menos no vendían ni a la esposa ni a los hijos. ¿Cómo se mantenían? No tenemos idea. Pero estas eran las leyes que existían en la época. Lo que está haciendo el rey es una cuestión absolutamente legal. No hay nada que reclamar respecto a la legalidad. Pero el siervo suplica, pide perdón y el rey tiene compasión y le perdona la deuda. No se la rebaja, la parábola es interesante, no se la rebaja, se la perdona. Pero entonces ese siervo sale y se encuentra con un consiervo, otro que le servía al mismo al cual le servía a él. O sea, también era dependiente de quien había tenido misericordia sobre este primer siervo. Y ese, dice nuestro texto, que le debía 100 denarios, o sea, el equivalente a 100 días de trabajo. Nada comparado con lo que debía el otro, que debía 60 millones de días de trabajo. Este debía 100 días de trabajo, el equivalente a 100 días de trabajo. Y no lo quiere perdonar. Lo agarra, lo ahoga, le dice, págame lo que me debes, y entonces el consiervo se postra, lo mismo que hizo él ante el otro, y le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, porque no es una deuda impagable. Ahí está el detalle de la parábola. Una es impagable, la otra no. Solo que le pide más tiempo, pero el siervo no quiso, sino que fue
lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando yo pensaba en titular esto, porque Germán, que pone esto después en internet, me empieza a perseguir ni bien termina el culto y me dice cuál era el título del sermón, porque a mí siempre se me olvida mandarle el título. Entonces yo estaba pensando en ponerle "La vaca no se acuerda cuando fue ternera", y después pensé, a lo mejor va a sonar un poco raro y mejor no la ponemos así, ¿no? ¿Qué título le pondríamos? No sé. Sería bueno hacer un concurso. ¿Cómo le pondríamos a este sermón? Pero esto es lo que pasa, que la vaca, como dice el dicho, no se acuerda de cuando fue ternera, porque a él le perdonan todo, y cuando él tiene la ocasión de perdonar, ni se acuerda de lo que él mismo había vivido. Pero no es ilegal lo que está haciendo el siervo malo. Es absolutamente legal. Entonces los otros consiervos se ponen tristes, mas no pueden hacer. No pueden decir, mira, esto es injusto, no hay una declaración de derechos humanos, no hay nada que apelar, no existen las Naciones Unidas, ni un tribunal internacional o algo por el estilo. La Pax Romana se imponía a sangre y fuego. Y entonces se ponen tristes y hablan con el Señor, y el Señor se enoja mucho, el rey en este caso, lo llama y le quita todo el perdón que le había otorgado. Enojado le entregó a los verdugos, otra versión dice a los torturadores, porque así funcionaba el sistema, al que debía, sí o sí, se le pasaba por un periodo de tortura. Porque vieron que uno cuando debe, se olvida que en algún lado tiene recursos para pagar, y entonces se suponía que la tortura le haría a uno recordar que había algún hijo donde la abuela al que también podían vender, o alguna propiedad, o algún anillo escondido. La tortura, supuestamente, posibilitaba el recuerdo de algún bien con el cual se pudiera pagar la deuda. Así es que el rey le aplica la justicia. No hace nada más, no es vengativo. Está haciendo algo completamente legal, lo entrega a los verdugos o a los torturadores hasta que pague todo. La propuesta de Jesús en este punto, la propuesta de Jesús tiene que ver con establecer un sistema de vida en este nuevo reino que Él propone, donde lo que rija la relación entre hermano y hermana, entre ciudadano y ciudadano, no sea una norma externa, y especialmente en la cuestión de la ofensa, que lo determinante sea la compasión. La compasión. El siervo malvado no es culpable de ser ilegal. El siervo malvado habría sido un ciudadano ejemplar de cualquier reino salvo del reino de Dios. Porque cualquier reino habría querido a un ciudadano que se someta a sus leyes sin preguntar. Salvo el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, hasta donde leemos a Jesús, la compasión que nace desde dentro de la persona debiera regir la actitud que tomo hacia quien me es un ofensor. Lo que demuestra la parábola de Jesús es que la norma posibilita todavía la destrucción del ser humano. La compasión no. Para todos nosotros
que nos encantaría que nos explicitaran una norma para relacionarnos, especialmente con los que nos ofenden, la respuesta de Jesús es la historia de un Señor que hizo cumplir la norma con rigurosidad, sin entender que lo que su Señor pedía no era una norma, sino lo que requería de él era la compasión surgida de la experiencia propia de haber sido perdonado. Muchas veces a nosotros nos pasa, hermanos y hermanas, que la guillotina que no nos aplicaron por la gracia del Señor, nosotros sí se la aplicamos a otros, porque nos ofenden. ¿Cuántas cosas nos ofenden, queridos? ¿Cuántas cosas nos ofenden en la familia? ¿Cuántas cosas nos ofenden de nuestros esposos o esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres? ¿Cuántas cosas nos ofenden diariamente en la iglesia? Una iglesia que abre la puerta para el que necesita de Dios, lo que recibe es a quien necesita de Dios, no a la gente perfecta. Eso deben estar en otro lado, no acá. Por lo tanto, en este grupo de hoy, simplemente en este grupo, para no ir más lejos, deben haber personas que están muy avanzados en su relación con Dios y otros que están empezando su relación con Dios. Algunos que habrán superado actitudes pecaminosas hace muchos años y otros que luchan diariamente con las actitudes pecaminosas más infantiles incluso. Así es que la posibilidad de ofendernos unos a otros está a la orden del día. Basta un culto como este para que 30 de acá salgamos ofendidos o habiendo ofendido a otros. Así es que claro que querríamos una norma. Si el reino de Dios fuera como todos los reinos, tendríamos una constitución religiosa o algo por el estilo. Algunos han tratado de usar la Biblia como una constitución legalista que rigiera esto, pero no es así. Lo que se demanda de todos nosotros es que recordemos que por gracia nos sacaron de la guillotina, queridos. Por gracia. Y eso debiéramos recordarlo cuando el vocabulario del que está al lado me ofende. Cuando el olor a cigarrillo, a marihuana, a lo que fuere del que está al lado me ofende. Cuando la actitud del que está al lado, el ruido que hace a la hora del sermón, del canto, el gesto me ofende. Eso debiera recordarlo. Había una guillotina sobre mi cabeza y el Rey de Reyes y Señor de Señores me perdonó por misericordia. Antes de pedir juicio divino sobre el que me ofendió, debiera recordar que alguien sobre mí tuvo compasión. Y entonces, por la gracia de Dios, debiera surgir de mi interior la compasión hacia otros. Algo no funciona bien en nosotros, queridos, cuando no somos capaces de compadecernos aún de quienes nos ofenden. Pero no solo nos ofenden los de la familia, porque eso estamos obligados a perdonarlo, no nos vamos a andar echando la casa cada rato, ¿no? No solo nos ofenden los de la iglesia, estamos obligados a perdonarnos. ¿Qué van a decir si ando peleado con mi hermano en la iglesia? También nos ofenden los vecinos, también nos ofenden la gente en la calle. Hay personas que cruzan al lado nuestro y nos ofenden, o por lo menos nos sentimos ofendidos por cómo se visten, por lo que hacen. También ahí yo debiera recordar lo de la guillotina. Había una sobre mi cabeza y por la gracia del Señor fui perdonado.
no sea que, y ese es el mensaje de la parábola, y esa es la amenaza de la parábola, ¿no? La amenaza es un recurso retórico que busca que nunca se caiga en aquello sobre lo cual estamos siendo amenazados, ¿no? Es como si metes los dedos al enchufe, te muelo a palos. Nunca vas a moler a palo a nadie, pero la amenaza tiene el efecto de impedirte que metas los dedos al enchufe. La amenaza de acá es precisamente que seremos echados a la cárcel hasta que paguemos la última deuda. Nuestra deuda es impagable, queridos, impagable. Ser culpables de la muerte y la sangre de Cristo es algo impagable. La guillotina está segura sobre nuestras cabezas. Si no recordamos que por gracia nos movieron el cuello de ahí y nos perdonaron. Pero que no se nos olvide cuando alguien nos ofende, incluso los que nos ofenden, a veces sin decirnos nada, y nosotros nos sentimos ofendidos. Nuestra sociedad es una sociedad donde el cristiano no tiene por qué estar cómodo. No hay que soñar con hacer leyes para que estemos cómodos. Eso no va a pasar nunca. Cuando esas leyes se aprueben para que estemos cómodos, otras cosas nos van a incomodar, porque no somos ciudadanos de este reino, de este mundo. Por eso nunca vamos a estar cómodos. Acá somos solo peregrinos. Por tanto, la ofensa va a llegar siempre. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la ofensa? En el reino de Dios, lo que se espera de nosotros, no de otros, de nosotros, los que hemos sido perdonados, es que tengamos compasión. No que estemos de acuerdo con el siervo que nos debe los 100 denarios. No que estemos felices porque el siervo nos debe los 100 denarios. Simplemente que tengamos compasión por una única razón, porque alguien tuvo compasión de nosotros. Imaginen lo que esto pasaría si permeamos el sistema donde vivimos de compasión. ¿Han visto compasión en la manera en que los bancos tratan sus créditos hipotecarios? Las pinzas. Nuestro sistema no funciona como funciona el reino de Dios. Y claro, cuando Jesús hablaba con esta gente, Jesús tenía frente a él a los que creaban el sistema. Nosotros no tenemos la posibilidad de modificar el sistema a esos niveles, pero tenemos la posibilidad de permearlo. El compasivo en la oficina, el compasivo entre quienes producen conocimiento, entre quienes producen cultura. ¿Cómo ser compasivos? ¿Cómo transmitir la compasión? ¿Cómo trasuntar compasión por todos lados cuando hacemos teoría científica, cuando hacemos universidad, cuando hacemos educación en el colegio y en todos los niveles, cuando trabajamos en las calles limpiando un auto o en una empresa importante o siendo un funcionario remunerado mensualmente, qué sé yo, o empresarios o dueños de nuestras propias iniciativas empresariales? ¿Cómo permear de compasión todo? Ahí está el desafío de servir en el reino del Señor. Pero partamos sin dejar de soñar en grande, siendo compasivos en casa. Partamos siendo compasivos con quien ofende en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestra paternidad o en nuestro carácter de hijos y en nuestra iglesia. Seamos compasivos. Y no seamos el siervo malo, sino sigamos el modelo de Jesús. Que el Señor nos bendiga, queridos, y que la compasión del Señor que se aplicó a nuestra vida pueda también transformarnos para ser compasivos nosotros. Pónganse ustedes de pie y oremos al Señor. Terminemos orando a Dios.
Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de oír de nuevo una parábola tan antigua, tantas veces oída. Te damos tremendas gracias porque nosotros somos de los que recibimos tu compasión. Nosotros somos los que te debíamos tanto. Nosotros somos los que no teníamos y no tenemos todavía cómo pagar nuestra deuda contigo. Y tú nos perdonaste. Hay otros que hoy nos ofenden y nosotros ofendemos a otros. Concede que también del Espíritu Santo en nuestra vida venga la actitud compasiva. Abre nuestros ojos para ver lo iracundos que somos tantas veces, Señor. Abre nuestros ojos para ver el error en el que a veces estamos. Y que del Espíritu Santo venga esa transformación de nuestros corazones que necesitamos. Señor, que Cristo gobierne realmente nuestra vida y que todo nuestro ser, especialmente nuestro carácter, sea modificado por la presencia de Cristo en nosotros. Que sea notorio para quienes nos rodean que Cristo está transformando nuestras vidas, Señor. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.